¿Qué tal, insanos? Yo soy el Insano y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, tras una ardua revisión de todas las películas de Spider-Man, pondré fin al eterno debate de cuál es el mejor. Así que hoy analizaremos al Spider-Man de Tobey Maguire, al de Andrew Garfield y al de Tom Holland, y te diré objetivamente cuál es el mejor Spider-Man. Atención, el siguiente video fue grabado antes del estreno de Spider-Man No Way Home, así que todo lo que se diga en este video es bajo la perspectiva de alguien que no ha visto esta película. Dicho esto, disfruten del video. Es imposible hablar de cuál es el mejor Spider-Man sin antes haber revisitado todas y cada una de las películas de Spider-Man. Trabajo que yo ya me he dado el tiempo de hacer, que si quieres checar mi opinión y mi revisita a cada una de las películas, te invito a que me sigas en TikTok y en Instagram para que cheques todos los reels y TikToks de esas revisitas a cada una de las películas de Spider-Man. Pero ya, dejando la promoción de lado, antes de comparar a cada uno de los Spider-Man y de dar el veredicto final de cuál es el mejor, te voy a dar un análisis de cada uno comentándote sus pros y sus contras. Comencemos con el Spider-Man de Tobey Maguire. Spider-Man que para muchos es el de su infancia y es el primer Spider-Man que hubo en live action, al menos en el cine. Este Spider-Man tuvo 3 películas, completó su trilogía y creo que logró contar toda una narrativa alrededor de estas 3 cintas. Tobey Maguire cumple como Peter Parker, refleja lo que el personaje es en los cómics, un chico no popular y bastante estudioso, y a la vez humilde e inocente, pero también impulsivo. Los enemigos y en general los personajes cuentan con un trasfondo sólido, hay una construcción de por medio que los hace verosímiles, ya que en estas cintas se da el tiempo de introducirlos y desarrollarlos. El contexto en el que se desarrolla el Spider-Man de Tobey es un contexto donde no existen otros héroes, donde al menos no se conoce que existan otros héroes aparte de Spider-Man. Aquí la figura de Spider-Man es amigable y es alguien querido por los neoyorquinos. Sus enemigos son más reales y están a la talla de este Spider-Man más maduro. Las 2 primeras películas son las mejor ejecutadas de la trilogía. La 3 cumple, pero en el proceso se cae y se salta el tono impuesto desde la 1. Hoy no choca tanto la personalidad de Peter influenciada por el simbionte, pero pensando en frío, sí da un poco de cringe y se ve ridículo la actitud de Peter Parker en toda la secuencia del baile. Como lo mencioné antes, se aleja del tono que se había establecido en las 2 películas anteriores. Algo que destaco de las películas de Tobey Maguire es que la evolución de Peter Parker es notoria. No es el mismo Peter el que vemos en la 1 con el que vemos en la tercera película. Algo que también es muy bueno es que destaca mucho la dinámica entre Peter y Spider-Man, siendo uno de los principales problemas de la 2 la disparidad que hay entre ser Peter Parker y Spider-Man, que es algo que es muy común en los primeros cómics de El Arácnido. Y algo que también es un gran acierto es la influencia del tío Ben en todo lo que hace Spider-Man. Creo que eso está muy bien llevado en las películas de Tobey Maguire y es un gran acierto. Otra de las cosas que son llamativas de esta trilogía es que queda claro lo que significa ser Spider-Man. Y creo que eso es algo muy importante a tratar en las historias del Arácnido. No obstante, su Spider-Man se aleja de ciertos aspectos de los cómics. La personalidad graciosa, satírica de Spider-Man mientras combate a sus enemigos prácticamente está ausente. Si bien hay ciertos momentos donde el Spider-Man de Tobey Maguire es un poco sarcástico y hace pequeñas bromitas, no están entrando en la joda como sus posteriores versiones sí lo son. Y otro de los aspectos en los cuales se aleja de la versión de los cómics es el tema de la telaraña orgánica, que a la larga no molesta en la narrativa, sin embargo sabemos que Spider-Man construye su propia telaraña. Y uno de los inconvenientes de Spider-Man es que se les puede averiar el lanzatelarañas y eso puede influenciar mucho cuando está enfrentándose a otros enemigos. El Spider-Man de Tobey Maguire no sufre de esto y como que tiene esta parte fácil. Pero a la vez sabemos que se le pueden ir los poderes, ya que en la 2 se trató un poco esto cuando se alejó del ser Spider-Man. Que es algo raro porque los poderes de Spider-Man no se regresan ni se van. Y también como que eso no está tan bien manejado en la película, ya que después regresan muy fácilmente. Pero bueno, eso es un tema del mismo guión de la película. Pero es un detallito del Spider-Man de Tobey Maguire que se aleja del de los cómics. Si bien en toda la trilogía se ve más de Peter Parker que de Spider-Man, no hay mucha interacción del Arácnido. Sí hay momentazos y creo que uno a resaltar es el de Spider-Man 2. Casi todos los enfrentamientos con el Doc Ock, pero en especial el enfrentamiento en el tren y todo lo que sucede en esa escena. La trilogía de Tobey Maguire es una narrativa que cierra la historia que se había contado desde la primera película. Si bien deja la ventana abierta para continuarse, creo que termina cerrando muy bien con la tercera película. Ahora entramos en el terreno de Amazing Spider-Man. Spider-Man que para muchos fue el primer Spider-Man y
que para otros, el cual es mi caso, fue su Spider-Man de la adolescencia. Amazing Spider-Man tiene un inicio diferente, que busca llevar la historia de Peter Parker por otro camino. Busca cubrir los espacios que la anterior saga no cubrió, como los padres de Peter Parker y lo que pasó con ellos. La saga de Amazing Spider-Man es una saga muchísimo más juvenil, con un Peter Parker más joven que recién está comenzando la preparatoria. Andrew Garfield nos brinda un Peter Parker mucho más tecnológico y curioso, que se mete más en todos los temas de fórmulas, en ser más un cerebrito de la escuela, que si bien es pegado a los cómics, creo que aquí es más pegado a la tecnología que a la ciencia, aunque va de la mano los dos. Su Spider-Man nos brinda mucho más de lo que nos brindó el Spider-Man de Tobey, un Spider-Man más parecido al de los cómics en cuanto a personalidad, humor y con las telarañas fabricadas. Amazing Spider-Man tiene grandes aciertos, y creo que uno de los más grandes aciertos de esta saga es el interés amoroso de Peter Parker. Si bien te compro la relación del Peter Parker de Tobey Maguire con su Mary Jane, creo que la relación de Peter Parker de Andrew Garfield con Gwen Stacy es la mejor que se ha hecho en todas las versiones live action de Spider-Man. Emma Stone como Gwen Stacy es espectacular, y creo que es el balance y soporte necesario para este Spider-Man. Hablando específicamente de cada cinta, la primera supera las expectativas y augura una nueva saga de Spider-Man con un toque más juvenil y con un Spider-Man más comic accurate, es decir, más similar al de los cómics. Me parece que el plot de vincular el pasado de Peter Parker y qué pasó con sus padres, con Oscorp, y también vincular esto al origen de Spider-Man y a los villanos, es un plot muy interesante que tenía muchísimo potencial, ya que nos dan a entender que gracias a los trabajos de Richard Parker tenemos a este Spider-Man, y creo que eso está muy bien manejado. Lástima que no se pudo continuar. La segunda cinta peca de bien intencionada. Es una película que establece muchos plots interesantes, pero que quedan en nada. Nos dan dos villanos con motivaciones muy pobres, que no dan la talla, y el Duende Verde tiene una aparición que tranquilamente pudo ser guardada para una tercera película. Si bien hace un momento mencioné que el misterio de los padres de Peter Parker era un plot muy interesante, para dos películas que hubieron no se reveló realmente nada, y creo que quedó muy en el aire. Creo que en la segunda película pudieron darle mucho más sustento, mucho más relleno a eso, y no lo hicieron. Como lo dije hace un momento, la motivación de los villanos es muy pobre, no es creíble. De hecho, la de Electro es la menos creíble de todas. Si bien el personaje funciona, creo que estuvo mal llevado. En cuanto al Duende Verde, solo aparece para adaptar uno de los momentos más devastadores para Spider-Man, que es la muerte de Gwen Stacy. De ahí, más allá de eso, no hace nada. Creo que Dane DeHaan hace de un buen Harry Osborn, que tiene un gran potencial, pero creo que aceleraron las cosas y nos dieron al Duende Verde ya al final de la cinta, cuando fácilmente pudieron haberlo guardado para una tercera película. Creo que todo esto fue para apurar a los 6 Siniestros, proyecto que sigue en el aire en Sony, que incluso aún lo quieren hacer. Yo hubiera hecho la película de una manera diferente, hubiera tratado a Electro de otra forma, le hubiera dado otro backstory y a Harry Osborn lo hubiera presentado y hubiera seteado su enfermedad para que en una tercera película aparezca como el Duende Verde. La verdad, yo creo que la saga de Amazing Spider-Man tenía un gran potencial, comienza muy bien y se queda en el aire con la segunda. Andrew Garfield nos da un muy buen Spider-Man, bastante comic accurate, pero con una segunda película que no da la talla y que termina derrumbando todo lo que la primera había construido. Sin embargo, destaco bastante todas las cosas que ya he mencionado y el soundtrack, que es buenísimo, y también los balanceos. Creo que son los mejores balanceos de Spider-Man en un live action. Ahora adentrémonos al Spider-Man del UCM, que para muchos no será de su agrado, para otros sí, y para algunos simplemente les dará igual, pero quieran o no, es el Spider-Man que actualmente está activo. La saga de Spider-Man del UCM nos brinda un inicio fresco y necesario para este universo cinematográfico. Si bien se omite el origen de Spider-Man y todo lo que este conlleva, el tío Ben, la muerte de tío Ben y las repercusiones de su muerte, creo que hacen bien en no repetir lo que ya todos sabíamos y habíamos visto en las dos sagas anteriores, y nos dan un nuevo punto de partida para este Peter Parker. Tenemos ahora un Spider-Man muchísimo más joven, de 15 años, que de hecho es la edad en la que comienza en los cómics. Este tiene todas las actitudes de un adolescente, impulsivo, inmaduro y mucho más centrado en su vida escolar. Este fue introducido en Civil War tras un reclutamiento de Tony Stark, y como ya fue introducido en una cinta anterior, en Homecoming se dan espacio para no presentarte este Peter Parker, sino para presentarnos el contexto de este Peter Parker, en donde se desarrolla este nuevo Spider-Man. Este Spider-Man funciona muy bien en el contexto del UCM, se entiende por qué recién aparece por su edad, es creíble que Tony Stark lo reclute, ya que es quien podría saber más de la existencia de otros héroes, y creo que hacen bien, hasta cierto punto, en reemplazar la figura paterna del tío Ben con la de Iron Man, ya que como él lo recluta, como él lo mete en este mundo de héroes, es prácticamente su responsabilidad. Yo sé que a muchos les incomoda que este Spider-Man sea como con un Iron Boy y dependa
casi en su totalidad de Tony Stark. Pero es que hay que entender que este Spider-Man está entrando en un universo ya creado, en un universo donde ya se conocen a los Avengers, un universo que ya está lleno de héroes. Comparándolos con los de Tobey y con los de Andrew, donde no existían otros héroes, o al menos no se enfocaba en otros héroes, estos dos Spider-Man tenían su propio enfoque y tenían que armar su universo alrededor de ellos. Aquí Spider-Man es una pieza más de un universo más grande y efectivamente tiene que juntarse con los Avengers, no puede ignorar que existen otros héroes. Y si bien Stark lo reclutó y muchas veces funciona como su padrino Avenger, creo que hace sentido, ya que quien lo mete al ruedo de los héroes, al ruedo de la bronca de los superhéroes en Civil War es él, así que es su responsabilidad todo lo que haga este Spider-Man, ya que antes él andaba por su cuenta haciendo lo que podía y lo que creía que podía hacer con su traje de pijamas. Si bien ya lo ideal sería que este Spider-Man camine solo ya por su cuenta, se entiende que en la primera película le hagan mucho énfasis en el apadrinamiento de Iron Man y en la 2 aún se quiere exprimir un poco más el jugo. Esperemos que en esta tercera película ya no sea tanto así, pero veremos. Igual se entiende que sea así, pero también se entiende de que queremos un Spider-Man que ya sea prácticamente un poco más independiente de toda la tutela y todo lo que significaba Iron Man para este universo. Como ya lo dije hace un momento, Spider-Man no puede ignorar que existe en un mundo donde existen los Avengers y en un mundo donde la población ha visto hechos fuera de lo normal como la invasión de Nueva York y como todo lo que pasó en Sokovia. Así que hace sentido que los villanos estén de alguna forma vinculados a Tony Stark. El de Adrian Toomes, el Vulture, si bien su vínculo es muy indirecto con Tony Stark, ya que él sabe que por eso trabajo gracias a Tony Stark, creo que el desarrollo de Vulture está muy alejado de su odio hacia Tony Stark. De hecho, lo único que logra la influencia de Iron Man sobre su villano es que gracias a Iron Man se perdió su trabajo y por eso buscó otras vías, unas vías no tan legales, a partir de del trabajo que ya hacía, que era limpiar todo el desastre que dejaban los Avengers. Y en cuanto a Mysterio, entiendo su relación con Tony Stark, pero no me llega a cuajar del todo. Si bien hace sentido para que se pueda vincular con este Spider-Man, que es el vínculo más directo con Iron Man y que de hecho ahora ha recibido esta inteligencia artificial que es Edith, pero no me llega a cuadrar del todo. Tiene sentido porque si bien es cierto, esas películas se esmeran bastante en hacer que todo esté conectado con el UCM. Como ya Vulture de alguna manera estaba vinculado a Iron Man, esto suena y se ve repetitivo. Y sí, esperemos que ya no sigan tirando el tema de Tony Stark. Necesitamos que este Spider-Man camine solo, se mueva solo y esperemos que en No Way Home se cumpla esto. Pero bueno, Mysterio me gusta como personaje, creo que como villano funciona, de hecho está muy similar a los cómics en ciertas partes, con todo el tema de las ilusiones, lleva a este Spider-Man a otro límite, pero su origen no me cuaja tanto. Lo importante y resaltante y diferente de este Spider-Man, el de Tom Holland, es que su desarrollo no se limita solamente a sus películas. Para Homecoming, Spider-Man llegaba de Civil War con toda la emoción y con todas las ganas de tener más misiones. Y para Far From Home llega después de haber ido al espacio y de haber desaparecido por 5 años durante los eventos de Infinity War y Endgame. Y de hecho para Far From Home llega mucho más sólido como héroe, llega con el panorama más claro de lo que significa ser Spider-Man. Sin embargo, por su misma personalidad inmadura e impulsiva, se siente en la necesidad de vacaciones y aprovecha las vacaciones escolares para desconectarse de Spider-Man y se da cuenta al final a la mala que no puede dejar de ser Spider-Man en ningún momento. Y encima, para Far From Home pasó por un hecho trágico que es la muerte de Tony Stark. Así que es un Spider-Man mucho más vivido y entre película y película realmente hay un gran salto. Este Spider-Man se aleja en cierta medida en los cómics, pero hasta cierto punto funciona muy bien en el UCM. Si bien se diferencia de su versión de los cómics en ser muy cercano a Tony Stark, en los cómics no es tanto así, y en omitir su origen y de alguna manera dejar de lado el tema del tío Ben, que hasta ahora no lo mencionan y esperemos lo mencionen. Creo que hacen bien en cómo adaptan este Spider-Man a este mundo y cómo suplantan, entre comillas, porque no es que el tío Ben no haya muerto, sí murió, pero no lo hemos visto y no hemos visto el impacto del mismo en este Peter Parker. Se suplanta todo con este tema de Tony Stark y el apadrinamiento de Tony Stark. Y está bien, funciona para el UCM. Igual quisiera ver algo más de este Spider-Man de los cómics con todo el tema de el tío Ben y con todo el tema de su origen en estas cintas que se vienen. Pero de ahí el Spider-Man de Tom Holland se asemeja en bastantes cosas. Es muy similar en todo el tema de la personalidad, del humor, la edad. Y como lo dije hace un momento, para el UCM funciona muy bien. Ahora entonces, pasemos a la comparación. Comparar a los tres Spider-Man muchas veces es inevitable. Y a veces, casi siempre, podemos caer en favoritismos y tener una perspectiva muy subjetiva de cuál es el mejor Spider-Man. Sin embargo, sí hay una forma de compararlos objetivamente y es compararlos con el Spider-Man de los cómics, que es la base de estos tres Spider-Man.
En cuanto a Tobey Maguire, su Peter Parker es más pegado de los cómics. Es el cerebrito, el antisocial, el inocente, el tímido, muy pegado a la fotografía, que no cuenta con nada en la mano para subsistir, que tiene que estar trabajando constantemente, que no le sale nada, que es casi un fracasado. Funciona este Peter Parker, es muy pegado. En cuanto a Spider-Man, tiene muchas cosas buenas, como sus villanos, como el traje, pero falla en el tema de la telaraña orgánica, que, como ya lo mencioné antes, es algo que es un obstáculo hasta cierto punto para Peter Parker, porque es un objeto tecnológico. Depende de un objeto tecnológico para todo lo que hace con la telaraña, y si le falla es un problema. En cambio, este Peter Parker no le va a fallar, pero sí tiene ese tema de que se le van los poderes y se aleja. Pierde esta personalidad de humor un poco impulsiva, un poco satírica, pero hasta cierto punto rascan un poquito por ahí, pero... Y bueno, el Spider-Sense no está tan llevado como debería estar llevado. Sí, lo manejan bien, pero creo que no como se ve en los cómics. En cuanto a Andrew Garfield es un Peter Parker alejado de los cómics hasta cierto punto. Sí es cerebrito, pero es más pegado a lo tecnológico, es más pegado a todo el tema de la ciencia, la tecnología, y es más juvenil, más moderno. En cuanto a Spider-Man, lo hace muy bien. Esta personalidad satírica, esta personalidad humorística, muy bien, de tomarse todo a juego mientras es Spider-Man, pero a la vez ser responsable, entender que necesita ser Spider-Man para poder proteger, y entender que no puede revelar su identidad porque tiene que proteger a los suyos. Muy bien el Spider-Man de Andrew Garfield. Como Peter Parker no queda debiendo, pero en cuanto a los cómics no se parece mucho. Y el de Tom Holland es el que más se aleja en ciertos puntos, como ya lo mencioné, todo el tema de Tony Stark, que se omite lo del tío Ben, que el origen no se ve, pero como personalidad está muy bien, tiene el humor, tiene todo el tema satírico, todo el tema de los chistes, es inmaduro, impulsivo, y tiene la edad con la que comienza Spider-Man en los cómics. Y el plus de este Spider-Man es que está creciendo conforme va avanzando el universo, es decir que aún no estamos viendo el potencial completo de este Spider-Man, y espero que en No Way Home las cosas cambien un poco y suban un poco más de nivel para este Spider-Man. Como Peter Parker es un cerebrito, es antisocial y todo, pero está en un ambiente donde todos son también cerebritos, son también aplicados, pero lo único que lo hace diferente a los demás es que es antisocial, pero funciona, dentro del contexto del UCM funciona. Entonces, entre los que más se parecen tenemos al de Tobey Maguire, que es un Peter Parker más comic accurate, y el Spider-Man Andrew Garfield, que es más comic accurate, y el Spider-Man y Peter Parker de Tom Holland es una mezcolanza de todo lo que se ha visto en los cómics, pero que se adapta al contexto del UCM. Entonces, si vamos a llegar a compararlos y decir cuál es el mejor Peter Parker, no el mejor, sino el que más se parece a los cómics, el de Tobey Maguire. ¿Cuál es el mejor Spider-Man? No el mejor, el que más se parece de los cómics, el de Andrew Garfield. Concluyendo, realmente no existe el mejor Spider-Man de los tres. Cada Spider-Man funciona en su contexto, cada Spider-Man se aleja de los cómics en cuanto a su conveniencia, es decir, que dependiendo de la narrativa se aleja de los cómics o adapta otras cosas o cambia algunas cosas para que funcione en su contexto. Los tres Spider-Man son muy buenos. Puedes tener tu favorito, yo tengo mi favorito, pero al final del día decir cuál es el mejor creo que no tiene mucho sentido, porque estamos calificándonos en contextos diferentes, en narrativas diferentes, y al final también estamos evaluándonos en base a tres actores diferentes. Lo que sí existe es que tenemos nuestro Spider-Man favorito, el que creemos que es el mejor, pero no el mejor Spider-Man objetivamente hablando, porque como lo digo, son contextos diferentes y son Spider-Man que funcionan de forma diferente con sus pros y sus contras. Bueno, eso ha sido todo por este video de Spider-Man comparando a los tres. Si les ha gustado el video, por favor dejen su like y coméntenme aquí abajo cuál es su Spider-Man favorito y qué opinan de este análisis que se ha hecho aquí en el canal de cada uno de los Spider-Man. Los estaré leyendo a todos. Y si quieres saber más de Spider-Man, que ahora que se viene No Way Home habrá mucho más contenido, o quieres saber más de otros series de Marvel o de DC o los videojuegos, puedes seguirme en mis demás redes sociales para mucho más contenido. Pero más importante, suscríbete al canal y activa la campanita para que cada vez que suba un video les llegue una notificación. Yo soy el Insano. Y me olvidaba, mi Spider-Man favorito es...